Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes tú decir que seremos liberados? Entonces Jesús le dijo: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Saben ustedes lo que celebramos mañana aquí en los Estados Unidos? El Día de la Independencia. ¿De qué país se liberó Estados Unidos? Muy bien. ¿En qué año? Es para ver cómo le fue en la historia, en la escuela. 1776. Muy bien, está bien. En el texto que nosotros encontramos en la mañana de hoy, muchas enseñanzas importantes Jesús va a compartir con sus oyentes, pero particularmente Jesús les habla a ellos de la verdadera libertad. Por lo tanto, por lógica podemos deducir que si hay una verdadera libertad, hay una libertad que no es verdadera. ¿Does that make sense? ¿Vale el argumento? Ahora pregúnteme usted entonces, pastor, ¿y cuál es la libertad que no es verdadera? Gracias por preguntar, hermano. Yo voy a compartir con ustedes algunos conceptos de libertad que desde la perspectiva bíblica y probablemente por lo que Jesús quiso enseñar, son conceptos o tipos de libertad que al final del día no libertan. Y la primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con el contexto de la celebración que nos ocupa en el día de hoy, la libertad política, la independencia de los países para no estar sujetados al yugo de una nación extranjera. Y yo pienso que no hay mayor afán de libertad que la libertad política, porque a través de los años los pueblos han luchado, han sacrificado vidas, han hecho cosas impensables para al final del día vivir, según ellos, libres de toda dominación extranjera. Los que conocen la historia de los Estados Unidos saben que en el 4 de julio de 1776 un grupo de hombres, entre ellos Jefferson, Adams, Benjamin Franklin, redactaron lo que se conoce hoy como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que no se consumaría hasta el 1800 y pico después con el Tratado de París. Pero básicamente cuando ellos decidieron escribir este documento e independizarse, estaba muy claro en las mentes, en los corazones, en las conciencias de los padres de la independencia norteamericana, de que de alguna manera la libertad política, la libertad social, la libertad de poder ser dueño de su propio destino como nación, estaba atado o tenía que ver con el concepto de la libertad que la Biblia presenta, porque en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ustedes recuerdan, hay una frase que dice que todos los seres humanos tenemos derechos inalienables, entre los que se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Freedom, life and the pursuit of happiness. Y sabemos nosotros que muchos de estos hombres fueron inspirados por las páginas de las Sagradas Escrituras para redactar leyes y poner en marcha todo el proceso que dio al traste con la independencia de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no son el único país que a través de la historia ha querido independizarse. Por supuesto, todos ustedes están familiarizados con las diferentes fechas de independencia de los diferentes países nuestros. Uno de los primeros en ser libertado de España fue Cuba en el 1868. Haití
República Dominicana, perdón, se va a liberar de Haití en el 1844, Uruguay de Brasil en el 1825, Brasil por su parte se va a libertar de Portugal en el 1822, después de España, la gran mayoría de los países van a obtener su independencia en el año 1821, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ya para el año 811 El Salvador, Paraguay, Chile, México, Colombia, 1810, Argentina, Venezuela, Ecuador y finalmente, o mejor dicho, al principio, en el año 1804, Haití obtendría su independencia de Francia. Ahora, como yo vengo de la República Dominicana y es el país con el cual estoy más familiarizado, yo quería recordarles o enseñarles a ustedes que todavía si no lo sabían y no lo conocen, a ver si me ponen el próximo slide, Freddy, de que el escudo que se encuentra en el centro de la bandera de la República Dominicana tiene 3 palabras en la parte de arriba: Dios, patria y libertad. Y es el único escudo en el mundo que en su parte central tiene una Biblia abierta. ¿Y qué dice la Biblia abierta en el medio del escudo de la República Dominicana? El versículo que acabamos de leer en Juan, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una y otra vez los independentistas, los padres de la independencia, aquellos que lucharon para que sus respectivos países no estuvieran gobernados por potencias extranjeras, no podían dejar a un lado la relación que había entre la libertad, aunque fuera política, y el hecho de que Dios probablemente, según la mente de ellos, creó a los seres humanos para que seamos libres. Y dicho sea de paso, cuando en la historia dominicana, cuando se fragua la gesta independentista, un grupo de hombres se reúnen y forman lo que se va a conocer como los trinitarios. Y ellos escriben una declaración donde reza de esta manera: en nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad del Dios omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano, implantar una república libre, soberana e independiente de toda nación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor con cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. Mientras tanto, decían ellos, seremos reconocidos como los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Si tal hago, Dios me conceda; si no, me lo tome en cuenta y mis compañeros me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. En la mente de los trinitarios, de los libertadores, siempre estuvo presente y claro que la libertad de alguna manera, aunque fuera política o social, tenía que ver con la intención, el hecho de que Dios tenía que ser un elemento importante, porque sin Dios no hay libertad. Amén. Y si esta gente que lucharon, dieron sus vidas, y hay tantas historias en cada país, en esta misma nación, gente que llegó a decir: denme libertad o denme muerte. Aquel patriota norteamericano que estaba a punto de ser colgado y dijo: lo único que lamento es tener solamente una vida que ofrecer por mi patria. Y si aquella gente se sacrificó, luchó, batalló por obtener una libertad de tipo política y tipo social, que sabemos tú y yo, de acuerdo a la perspectiva de Jesús, no es una libertad perfecta, no es una libertad completa, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacer para procurar obtener la verdadera libertad? Ahora, hay otra libertad que no es la libertad política. Y dicho sea de paso, recuerden que cuando Jesús hablaba a su auditorio en este tiempo, Israel estaba sometida bajo el yugo del Imperio Romano. Años atrás, comenzando desde la deportación de Babilonia, cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y regresaron 400 años antes de Cristo, ellos fueron invadidos por lo menos 5 veces más. Los griegos, los ptolomeos, Antíoco Epífanes destruyó el templo. Después otros grupos, hasta que finalmente Roma, para el año primero y segundo siglo antes de Cristo, finalmente toman posesión de todo aquel terreno. Para el momento en que Jesús está hablando, los israelitas no eran social y políticamente libres, vivían bajo el yugo, el zapato, la bota del Imperio Romano. Y probablemente las palabras de Jesús resonaban en la mente de aquellos que le escuchaban, diciéndole: si ustedes realmente quieren ser libres, esto es lo que tienen que hacer.
La segunda libertad, que ustedes me preguntaron, ¿qué otra libertad no es la verdadera? Es la libertad que tiene que ver con el no estar en la cárcel. O sea, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí, gracias a Dios, estamos libres porque no vivimos en una cárcel. Muchas personas harían cualquier cosa o desearían, si están presos, poder obtener esa libertad de no estar trancado entre cuatro paredes y haber sido coercionados por el resto de sus vidas. Eso es una libertad importante, pero tampoco es la verdadera libertad, porque usted puede estar en un país libre y ser esclavo. Usted puede estar fuera de la cárcel y ser prisionero de sus pasiones y malos deseos, particularmente del pecado. ¿Nos entendemos? La otra libertad, que probablemente estaba en la mente y los corazones de aquellos que escuchaban a Jesús, tenía que ver con la libertad de la esclavitud. En aquella época, y todavía tiempo después, la esclavitud era una práctica común. Cuando Jesús hablaba a sus interlocutores, muchos de ellos probablemente eran esclavos. Incluso judíos habían esclavos, que ellos mismos se esclavizaban entre ellos y compraban esclavos extranjeros. Por lo tanto, para aquellos que eran esclavos en la casa de algún amo, escuchar las palabras de Jesús: si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Probablemente para aquella gente también era una gran noticia escuchar que tal vez de alguna manera ellos podían ser libertados y romper las cadenas de la esclavitud que le ataban. Recuerden que a través de los años, como dije hace un rato, Israel había pasado por varios periodos de esclavitud social, había pasado por esclavitud física y también muchos de ellos estaban presos. Finalmente, no importa si usted está en un país libre, no importa si usted no está en una cárcel, no importa si usted no es esclavo de nadie, mucha gente en el día de hoy vive esclavo, vive preso, su libertad ha sido limitada por situaciones en su vida que no le permiten vivir a plenitud la vida para la cual Dios nos creó. En este sentido, entonces, antes de entrar en materia y explicar a qué se refería Jesús exactamente cuando dijo: yo estoy aquí para proporcionarles a ustedes la verdadera libertad, ¿cuáles son algunos de los obstáculos? ¿Cuáles son algunos de los impedimentos que no dejan que los seres humanos seamos verdaderamente libres? El pasaje que leímos y que está en el centro del escudo de la bandera de República Dominicana, y es el pasaje que nos ocupa, dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, la pregunta del millón probablemente es, si uno fuera a tratar de entender a cabalidad lo que Jesús enseña, dice que para ser libre hay que conocer la verdad. La pregunta que la hizo Poncio Pilato es: ¿qué cosa es la verdad? Y esa es la pregunta más sencilla de contestar en el Nuevo Testamento. Porque si usted sigue leyendo la Biblia, usted va a encontrar que más adelante Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, como yo siempre les he explicado a ustedes que matemáticamente si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. Entonces, si usted necesita conocer la verdad para ser libre, y la verdad es Jesús, usted necesita conocer a Jesús para ser libre. Amén. Es una fórmula muy sencilla. Y conocerán a Jesús, y Jesús los va a hacer a ustedes verdaderamente libres. Por algunos de los obstáculos que nosotros encontramos que la gente tiene y que no les permite con frecuencia poder alcanzar la libertad plena, son obstáculos para la libertad. Número uno, la ignorancia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos nosotros decir con ignorancia? Bueno, como la palabra lo indica, hay gente que ignora que la verdadera libertad existe. Hay gente que usted le dice: ¿tú sabías que tú puedes ser libre? Que hay una libertad que Dios te puede dar. Y la persona dice: ¿really? Yo no sabía. Son personas que, como la palabra de Dios enseña, viven en oscuridad. Por eso cuando Jesús viene al escenario del mundo, se habla mucho de que el Mesías traería luz, de que el Mesías abriría los ojos de aquellos que estaban en tinieblas. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hubieron cantidad de milagros, pero no hubo un solo milagro de alguien devolviéndole la vista a otro? No aparece uno en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso era prerrogativa del Mesías. El Mesías era el único que iba a poder abrir los ojos
de los ciegos, porque era una manera de Dios decir, ustedes que vivían en tinieblas, y lo dice una profecía en el Antiguo Testamento, van a encontrar luz, porque la luz hace que las cosas se vean tales y como son. Mucha gente ignora que hay una libertad allá afuera y que no hay necesidad de vivir en esclavitud, de que no hay necesidad de vivir preso de nada, de que no hay necesidad de vivir limitado, porque Jesús ofrece abundante libertad para todos aquellos que la buscan. El segundo obstáculo que tiene la búsqueda de la libertad es la arrogancia. Si ustedes se dan cuenta en el pasaje que hemos leído, Jesús le dice, si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y los judíos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice así, no dice la Biblia. What do you mean que seremos libres? Pero eso era una mentira, una gran mentira de parte de ellos. Porque ellos ni eran libres en ese momento porque estaban bajo el yugo de Roma, ni fueron libres por 400 años cuando estuvieron en Egipto esclavizados. Era una arrogancia de parte de ellos, como dicen en inglés, denial, ¿verdad? De que ellos estaban negando la realidad, de que no eran gente libre. Entonces, para usted poder ser verdaderamente libre, usted tiene que reconocer que usted necesita la libertad. Porque mientras usted siga haciendo, yo no necesito libertad, yo estoy bien así como soy, esa arrogancia no va a permitir que usted sea verdaderamente libre. Ahora, Jesús, como vamos a ver en un ratito, estaba hablando de una libertad que tenía que ver mucho más allá con la esclavitud, con lo político, etc. Jesús les dice a ellos, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así dice el pasaje, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el versículo? Por ahí viene. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo no les estoy hablando a ustedes solamente de las libertades que ustedes están pensando. Yo les estoy hablando de una libertad que solamente Dios, de la cual solamente Dios los puede sacar. El tercer obstáculo es la renuencia o la actitud de no hacer lo que Dios demanda que se haga. Ahí sí está el versículo 30, que es el versículo anterior al que comenzamos a leer, donde dice la Biblia que mientras Jesús hablaba, muchos creyeron en Él. Y nos regocijamos y nos alegramos de que mucha gente creyó en Jesús. Pero eso lo que implica es que hubo un montón de gente que no creyó en Jesús, ¿cierto? Y cada vez que ustedes leen la Biblia, ustedes ven que gente cree en Jesús, pero la mayoría no cree en Jesús. Cuando Pablo predicaba, mucha gente se convertía. Cuando Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron en el primer sermón, pero la gran mayoría de la gente no va a creer. ¿Acaso no pasa eso en el día de hoy? Cuando la iglesia se llena y tenemos actividades, decimos, gloria a Dios, qué bonito, tenemos 200, 300 personas en el culto del domingo, pero allá afuera hay miles de personas que nunca van a creer. Por lo tanto, para que una persona pueda ser verdaderamente libre, tiene que dar el paso de decir, yo quiero esa libertad. Y yo voy a dar un paso y Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hay un accionar que debe ser ejecutado para que usted pueda recibir la verdadera libertad. Finalmente, no solamente la ignorancia, no solamente la arrogancia, no solamente la renuencia, pero finalmente, por ahí viene, la complacencia. Hay personas que están cómodos donde están. Hay personas, y dicho sea de paso, en la época en que Jesús predicaba, los judíos se habían acostumbrado a una libertad a medias. Ellos estaban contentos con que Roma los dejara tener sus cultos, ellos estaban contentos con que Roma les dejara tener su templo, de que Roma les dejara tener sus sacrificios anuales, y ellos habían llegado a un estado de complacencia donde decían, no somos libres porque Roma, ¿verdad?, no tiene su yugado, pero por lo menos tenemos ciertas libertades. Y yo creo que libertad a media no es libertad. ¿Amén? Los patriotas de los diferentes países nuestros decían libertad o muerte. La República Dominicana será libre o se hunde la isla, dijo Juan Pablo Duarte. Por eso anda la gente buscando salvavidas en el día de hoy. Un chiste. Libertad a medias no es libertad. Hay un montón de gente allá afuera que se ha conformado con vivir una vida mediocre. ¿Se acuerdan que predicamos un sermón una vez diciendo de que no fuimos llamados por Dios a vivir vidas mediocres? O disfrutamos a plenitud de la libertad que Dios y Cristo nos ofrece, o no tenemos nada.
Una buena ilustración para eso es que yo recuerdo que, ¿verdad?, cuando yo me casé a los primeros años aquí viviendo en Estados Unidos con mi esposa, pues uno, como siempre, ¿verdad?, comienza de abajo. Yo recuerdo que cuando yo iba a los restaurantes, las pocas veces que yo iba a un restaurante con mi esposa, y no a cualquier restaurante, a restaurante barato. O sea, uno cogía el menú y, como dice un amigo mío, en vez de leer el menú de izquierda a derecha, lo leíamos de derecha a izquierda. Primero el precio, 10 pesos, pollo, ese. Porque había limitación. ¿Verdad? Ni íbamos a cualquier restaurante, ni podíamos comer cualquier cosa. Pero después que pasaron los años, ¿verdad?, y que Dios bendice y uno ya no le da mente a eso, ahora uno va a Red Lobster y a Olive Garden y pide lo que tú quieras y olvídate que para eso está en la tarjeta de crédito. Ya no hay necesidad de limitarse, de conformarse con lo poco, con lo que sobra, con las migajas, porque ya podemos vivir en abundancia. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y cuando tú obtienes la verdadera libertad que Dios te da, tú no tienes que conformarte con las migajas, tú no tienes que conformarte con una vida mediocre o a medias. En Cristo nosotros somos verdaderamente libres. Ahora bien, Jesús le está diciendo a ellos, y ya hemos explicado, de que hay algunas libertades que no son genuinas, que no son reales. Ahora, la segunda pregunta sería, bueno, ¿cuál es la verdadera libertad que Jesús ofrece? Y la respuesta tiene dos partes. Primero, la verdadera libertad que Jesús ofrece es una libertad espiritual. Jesús les va a decir a esta gente: yo no vine a libertarlos a ustedes de Roma, yo no vine a libertarlos a ustedes de la esclavitud que tienen en familias, yo no vine a libertarlos a ustedes de la cárcel, yo vine a darles a ustedes una libertad que no está determinada por las circunstancias alrededor suyo. Cuando tú eres verdaderamente libre en Cristo, tú puedes estar en la cárcel y tú eres libre. Cuando tú eres verdaderamente libre en Cristo, tú puedes estar en un país comunista o un país donde hay represión política y tú eres verdaderamente libre. Cuando tú eres verdaderamente libre en Cristo, no importa la circunstancia, no importa la geografía, no importa la latitud, no importa la situación política alrededor tuyo, tú puedes experimentar la verdadera y plena libertad de espíritu que solamente Dios puede dar. Jesús le va a decir, con el pasaje que leímos, porque ustedes son esclavos del pecado, no van a poder ser verdaderamente libres hasta que no resuelvan el problema del pecado. Y a pesar de que no tenemos tiempo en el día de hoy para explicar, hay una diferencia en la Biblia entre lo que es el pecado y el hacer o cometer pecados. Porque cuando usted miente, cuando usted chismea, cuando usted tiene usted comete pecado. Pero el ser humano vive en una condición espiritual que es bajo el pecado, que es una condición que no tiene que ver con las acciones, porque las acciones que usted comete negativas, malas, las cosas malas que usted hace es pecado, la cosa buena que usted deja de hacer es pecado. Esos son pecados, pero el pecado es una condición que solamente puede ser extraída por el poder redentor de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. No hay nada que usted pueda hacer para librarse de el pecado. Me explico. Usted puede dejar de pecar. Y la Biblia nos exhorta a que dejemos de pecar. Usted puede hacer eso. Usted puede dejar de decir mentira. Usted puede dejar de chismear. Usted puede dejar de enojarse sin necesidad. Usted puede hacer eso. Pero usted no puede eliminar el pecado en su vida. Porque para que eso suceda, alguien de afuera tiene que venir y sacarlo. Me explico. Para ponerlo más claro. Usted se enferma. Y qué sé yo... se quema una mano, como me pasó a mí con el café el otro día. Entonces hay cosas que usted puede hacer usted mismo para curar esa herida. Usted la limpia, usted se pone un ungüento y usted hace muchas cosas y al final usted se cura de la herida. Pero si usted, Dios lo libre, desarrolla un cáncer en los riñones, usted no puede usted mismo decir, déjame yo operarme y sacarme el cáncer. Tiene que venir un médico de afuera, dormirlo usted, abrirlo, meterse adentro y sacar el cáncer, ¿verdad que sí? De la misma manera, usted puede dejar de pecar, eso lo puede hacer usted. Pero si usted quiere ser liberado del pecado, Cristo tiene que venir, entrar en tu vida, abrir tu corazón, sacar todo lo negativo, lo malo y lo podrido que hay ahí, extirparlo hacia afuera, sellarlo con el Espíritu Santo, cerrarte otra vez. Y en ese momento, entonces tú eres una persona verdaderamente salva y verdaderamente libre.
libre, porque solamente Cristo, su acción redentora, su salvación lo puede hacer. Cristo salvó a mucha gente en situaciones diferentes. Cristo, la Biblia dice que el hijo pródigo fue salvo estando en una pocilga llena de puercos. La Biblia dice que la mujer adúltera que fue sorprendida en adulterio recibió libertad aún en medio de su pecado. Un hombre clavado en la cruz a punto de morir, y que dicho sea de paso murió horas después, fue liberado. Y hoy, dice la Biblia, está con Cristo en el cielo. ¿Se acuerda? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Un hombre clavado en una cruz, un hombre golpeado, un hombre con un récord criminal grandísimo. Porque la verdadera libertad y la verdadera salvación no está determinada por nuestras circunstancias externas, sino por lo que Cristo y Dios pueden hacer en el corazón de cada uno de nosotros. En segundo lugar, la salvación, la verdadera libertad es una libertad que tiene un propósito. Dios nos salva para algo. Ahora pregúntame, pastor, ¿para qué nos salva Dios? Qué bueno que preguntó, hermana. Dios nos salva para que nosotros vivamos, como dice ahí, una vida con propósito. Tu vida, quién tú eres, por qué tú estás en este mundo, no es una casualidad, no es un error. Como alguien dijo una vez, a lo mejor tus padres no te planearon, pero Dios sí te planeó. A lo mejor para mucha gente tú eres un accidente. Hay padres que le han dicho a los hijos, tú fuiste un accidente. No, el accidente fueron ellos, porque tú eres una creación de Dios. Tú eres una criatura que fue concebida, planeada por Dios. Y si usted quiere aprender más sobre este tema, léase el libro Una vida con propósito de Rick Warren, donde él explica con lujo de detalles que tu vida y la mía tiene un propósito. No estamos aquí porque Dios no tenía nada que hacer, o porque Dios se equivocó, o porque Dios estaba distraído. Dios te puso en este lugar, te puso en esta iglesia, te puso en esta comunidad, porque Él tiene un plan con tu vida. La palabra de Dios dice, uno de los famosos versículos en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, o para que vivamos en ellas, como dice la Reina Valera. Dios nos creó y nos salvó para que una vez salvos y una vez verdaderamente libres, nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos colocó en este lugar. Ahora, Jesús les va a decir a sus oyentes, si el Hijo os liberta, entonces, pusimos entre comillas, ustedes serán verdaderamente libres. Lo que está diciendo Jesús es, para que ustedes sean verdaderamente libres, quien los tiene que liberar a ustedes es el Hijo. Quienes tienen que darle a ustedes la salvación, o sea, ustedes tienen que recibir, hay un proceso, es lo que Jesús está tratando de decir. Este proceso implica, y Él lo va a explicar en los pasajes anteriores, de que si nosotros permanecemos y permanecemos en Él, nosotros seremos verdaderamente sus discípulos y seremos verdaderamente libres. Esto lo que significa, en resumen, es que salvación solamente se encuentra en una persona, y esa es la persona de Jesucristo. La salvación no se encuentra, la verdadera libertad no se encuentra en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La verdadera libertad no se encuentra en la Estatua de la Libertad. La verdadera libertad no se encuentra en un sistema político, porque todos ellos han probado ser fructuosos. La verdadera libertad se encuentra en la obra redentora de Jesucristo, y si el Hijo los liberta, si Él los saca de la cárcel a ustedes, entonces ustedes van a experimentar la verdadera libertad. Y tengo que terminar porque tenemos Santa Cena, entonces termino con esto. Para encontrar verdadera libertad hay que ir al lugar donde hay libertad. Me explico. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, un día, en unas vacaciones, a mí me encanta la pesca. Mi papá, desde chiquito, me llevaba a pescar. ¿Te acuerdas, viejo, cuando íbamos a la caleta a pescar? Íbamos sábados en la noche, amanecíamos pescando, porque los peces solamente venían a la costa de noche. Al otro día, cuando amanecía, usted podía pasarse el día entero pescado, ¿no es cierto? Y no pescaba ni un resfriado. ¿Saben por qué? Porque de día ahí no había peces. Fuimos a un río a Inglaterra a pescar. Contratamos a un guía que nos costó carísimo.
Buscamos los mejores equipos, las mejores carnadas. Nos pasamos el día entero pescando y no pescamos ni un resfriado. Al regreso alguien nos dijo, cuando estábamos preguntando por qué no pescamos nada, y nos dijeron porque en esta época del año ahí no hay peces en ese río. Por más herramientas que usted tenga, por más sabiduría que usted tenga, por más experto que usted sea, si usted va a un sitio donde no hay peces, usted no va a pescar nada. ¿Tiene sentido eso? Usted tiene que ir a un lugar a pescar donde hay peces a la hora que los peces están ahí. Por eso es que hay tanta gente perdida en este mundo, porque están buscando libertad donde no hay libertad. Están buscando salvación donde no hay salvación. Están buscando libertad, salvación en los sistemas políticos, en las religiones, el pensamiento positivo. Y verdadera libertad no la van a encontrar porque ahí no existe la verdadera libertad. Si usted quiere obtener la verdadera libertad, usted tiene que ir al lugar donde está. Y eso se encuentra y está única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Si usted quiere ser salvo y experimentar verdadera libertad, usted tiene que ir al Hijo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar cerrando los ojos, inclinando el rostro como hacemos cada domingo. Y si por casualidad usted está aquí y todavía usted no ha recibido la verdadera libertad en Cristo, hoy es el día en que usted puede unirse, no solamente a la celebración del 4 de julio, donde celebramos la independencia norteamericana, pero usted puede ser libre del pecado en el día de hoy, que es el peor tirano que puede tener un hombre. La verdadera libertad se obtiene cuando hemos sido librados de las cadenas del pecado. Y para ello usted lo único que tiene que hacer es decirle a Dios: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti en esta mañana. Recíbeme como tu hijo o tu hija. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz, su sangre derramada me limpia de todo pecado. Yo me entrego a ti en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia ora con los ojos cerrados, el rostro inclinado, habrá alguna persona que todavía no ha hecho esta decisión y la hace en el día de hoy y levanta su mano diciendo: yo me entrego a Cristo por primera vez en el día de hoy. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona en medio nuestro? Vamos a terminar orando diciendo: Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas cada día a través de las Escrituras. Gracias porque en Cristo somos verdaderamente libres. Gracias, oh Dios, porque la libertad que tú nos das es eterna y nadie la puede arrebatar de nosotros. Bendice a tu iglesia y permite que nosotros podamos siendo la iglesia para la cual tú la pusiste en este lugar, y que tú cumplas tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.